Les saludamos, la iglesia de Mar del Plata, somos de Mar del Plata, junto a mi familia. Vino Cande, nos acompañó, estuvimos ayer todo el día en la convención por nuestra denominación, así que estuvimos con pastores que no nos veíamos hace tiempo. Y estamos agradecidos que tanto Eduardo como Cecilia tuvieran la valentía de invitarnos otra vez. Es una asociación ilícita ya, nuestra amistad. Pero más allá de eso, que nos reímos, realmente el Espíritu del Señor ha forjado cosas y eso es lo que nos mantiene conectados, ¿no? Que tenemos ese mismo sentir, no queremos nada propio, sino queremos que todo lo que pase sea para la gloria de nuestro Dios. Sé que cuando entré algunos tenían algunos recibos, unos tickets de supermercado. Me decía, pastor, me debe tanto dinero de pañales, porque algunos chiquitos que ya son grandes, que andan por ahí, en algún campamento, creo que el Señor hizo algo en ellos. Bueno, Martín vía al nene tan grande y bueno, por ahí anda algún otro. Así que bueno, si tiene que cobrarle la cuenta, se la cobra el Señor, ¿sí? Como decía, sin duda que en esta casa 45 años que pasaron, tiene que ver con un trabajo que se hizo, algo que se sembró, alguien que derramó lágrimas, alguien que puso rodillas al suelo, alguien que tuvo que orar y orar y orar y orar, golpear la puerta del cielo para que las cosas espirituales se abran en una región, sobre todo cuando vamos a un lugar y ese lugar no lo conocemos, pero el Señor pone esa inquietud en nuestro corazón. Tenemos que saber que no nos vamos a encontrar con cosas que son fáciles, ¿no? Uno piensa, ay, qué lindo, vamos a abrir la iglesia, o vamos a poner, o nos vamos a extender. No, es ahí donde se comienza algo en lo espiritual que se llama lucha espiritual, una guerra, una batalla, ¿sí? Y la batalla no es con los vecinos, no es con el intendente, no es con el municipio, no es con la gente que pasa por la calle, sino que nuestra batalla espiritual se da en los lugares celestiales, en los lugares donde ahí se ganan las guerras espirituales. Y es en ese mismo lugar donde sin duda que la persona que abrió esta casa tuvo que doblar rodillas y ganar esa batalla en lo espiritual. Así que si vos estás en esta mañana, en este lugar, sos el resultado de ese hombre o esa mujer o ese grupo de hermanos, esa familia que un día clavó sus rodillas en el suelo y empezó a orar, a clamar al Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo logra, para que el espacio espiritual de este lugar, de esta región, se empiece a limpiar y se siembre el Evangelio. Amén. Porque la luz siempre va a avanzar más que las tinieblas, ¿sí? Y eso hay que honrarlo. Sin duda que Dios puso en el corazón de aquel pastor ese vaso de honra, ese vaso de misericordia, ese vaso que Dios lo llena y lo utiliza para que hoy si estás sentado en este lugar. No es que es una casualidad que viniste a un cumpleaños de una iglesia. No, estás acá porque en el pensamiento divino de Dios, en la agenda de Dios, vos tenías que estar en esta mañana en este lugar. Y yo también. Esto no es casualidad, esto es propósito. Esto tiene que ver con lo que Dios designe, sus designios, lo que Él escribe en la eternidad y lo que nosotros tenemos que tratar de alinearnos e interpretar y decir, Señor, acá estoy, como podemos, como llegamos, pero nos alineamos con ese mismo espíritu y ese mismo sentir. Así que en esta mañana que el Espíritu Santo pueda inspirarte, que pueda impulsar tu vida, que podamos entender contra qué cosas estamos peleando en este tiempo y en esta generación y también qué legado le estamos abriendo a las generaciones que están viniendo por detrás. O cuál es el camino que se está abriendo. ¿Cuáles son aquellas luchas espirituales que tenemos? ¿O contra qué nos enfrentamos? ¿Sí? A veces me parece, nosotros llevamos tiempo en el ministerio y nos damos cuenta, no, pero me enojé con el pastor de la otra cuadra porque me dijo, porque habló. Y me parece que muchas cosas que nos pasan tienen que ver porque nuestro pensamiento está en lo superficial, en aquellas cosas que nos hieren, que nos molestan, que nos duelen. Y a veces, un día vino alguien y me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Entonces yo le pregunté, ¿qué te haces? ¿Te cambias de religión? No, porque la iglesia no se deja, somos iglesia estando juntos o no.
no quiere decir que nosotros no seamos iglesia porque vivimos a 400 kilómetros de Lomas. Somos iglesia donde estamos porque nos une un mismo cuerpo que es Cristo. Somos su iglesia, somos su cuerpo. Y en esta mañana quiero compartirles algo que viene dando vuelta en mi cabeza ya hace un tiempo. Me lo pregunté varias veces y me lo sigo preguntando y los quiero compartir con ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué predico el Evangelio? ¿Por qué predico el Evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Y cuando vemos estas cosas que están pasando, tenemos que pensar, replantear cuál es la motivación por el cual hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué es tan importante que hoy a la mañana estemos celebrando 45 años en este lugar? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Y quiero establecer algunos principios que están en la palabra, si ustedes me quieren acompañar. Y esta pregunta me la hice leyendo el libro del profeta Jeremías en el capítulo 6. Voy a citar ahí algunos versículos. Si quieren busquen, capítulo 6 de Jeremías, del verso 13 en adelante voy a estar leyendo. Cuando tenga abierto diga amén, o hay por lo menos. ¿Estamos? Porque desde el más chico, de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican engaño. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Jeremías es un profeta a desgano, un predicador de mala gana, porque se encuentra con una realidad en un momento de la historia. Y esa historia dice que lo lleva a darse cuenta que todo estaba mal, todo lo que estaba pasando alrededor estaba mal, en una condición social que se promovía hacia las cosas que eran promiscuas, pero no solamente estaba pasando en la comunidad, en la sociedad, sino que los que tenían que ser, los que resguardaban al pueblo, también estaban avalando algunas de esas cosas. Y si nos ponemos a pensar, hoy en día muchas cosas que están sucediendo en la sociedad tienen que ver con este mismo espíritu que se mueve. Y yo veo algunos por ahí, bueno, celebremos esto, celebremos lo otro, como si nada pasara. Y sin embargo, Dios lo estaba promoviendo a un nuevo estadio espiritual. Y dice que el fuego empezó a arder en su corazón viendo que no pudo impedir de apasionarse y convencerse y conmoverse al ver su nación hundirse más y más en la idolatría, en el materialismo, en la sensualidad y en la falta de religiosidad. Había algo que se estaba manifestando en el pueblo. Entonces, cuando celebramos un aniversario, cuando vemos que alguien establece un lugar para predicar el Evangelio, hay un fundamento que se coloca en este lugar hay un fundamento. Y si ese fundamento no es cuidado por toda la iglesia, empiezan a temblar, empiezan a ver esas rajaduras en las paredes, ¿no?, que describe la Biblia, que producen que todo se venga abajo. Pero yo estoy convencido que en esta casa hay bendición de Dios, hay hermanos y hermanas que claman, que oran, que le piden a Dios, que guardan, que protegen, que acompañan y que suman para que todo lo que Dios tiene preparado para ustedes se pueda manifestar. Amén. Entonces esta es la queja de un profeta que no podía ver desde el gobierno hasta, él dice, desde el gobierno hasta el más sencillo, todos estaban corrompidos. Y Jeremías se pregunta, ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy? Hasta de pronto en un arranque poético maldice el día en que nació. Dice, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? No entiendo.
¿Por qué tengo que ver tanto dolor, tanta ansiedad? La queja de un profeta que vive la realidad de un mundo que no tiene a Dios ni a Jesucristo en su corazón. Entonces de repente dice el verso 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué lapidaria descripción. Qué patetismo. El profeta describe una sociedad con un mal generalizado, con la aprobación de la religión de aquel momento. Los líderes religiosos, los profetas, los sacerdotes de aquel momento habían cambiado la verdad de Dios por las palabras agradables, palabras halagüeñas, palabras que endulzan el oído. Sin embargo, él dice lo siguiente: hay una realidad simplemente exterior que mantiene una complicidad con la avaricia, el materialismo, el engaño. Dice, desde los príncipes, desde el más chico hasta el más grande, viven una vida de infamia con la aprobación de la religión oficial. Esta era la historia. Esta historia no tiene muy lejos, se parece a lo que hoy vivimos, ¿no? Estamos muy cerca. Ayer nos encontramos, salimos a cenar con mi esposa y con mi hija y volvían todos de la marcha. Algunos vimos en la calle. Y digo, Señor, qué dolor. Y cada uno como si nada sucediera. Como que si da lo mismo. No importa los chicos que estén caminando por la calle, ya no hay pudor. Ya no hay. Dice el verso 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. Como que resuenan estas palabras a algo muy moderno, una pasividad comprometedora, un relativismo que nos quita la sensibilidad de las cosas espirituales. Está diciendo que todos tienen un mensaje triunfalista, mientras la herida se va agravando y hay mucho dolor, más miseria, más tristeza, más pecado. Y señores, ¿cómo explicamos todo esto? Y de pronto hay que detenerse un momento y pensar, darnos cuenta que vivimos en una sociedad de la cual todos somos víctimas, pero también somos culpables y cómplices y condescendientes a una sociedad que intenta parar el mal simplemente con palabras elaboradas. Hay paz, paz, curan la herida de mi pueblo, pero no existe, no lo hay. Con palabras halagüeñas, elaboradas, muy románticas. No es verdad, esto no es verdad. Y de pronto descubrimos que así ocurre con nuestra propia vida. Intentamos conformarnos con nuestra forma de vivir, explicamos los males nuestros y no los erradicamos y nos encontramos con serios problemas espirituales. Serios problemas espirituales. Aquellos que tenemos la posibilidad de aconsejar o de escuchar a las personas, sabemos dónde radican la mayor cantidad de problemas. Son problemas espirituales. Son problemas espirituales, son problemas de raíz, son problemas de fundamentos. Vivimos en un mundo anclados a lo que se siente, a lo que se dice, a lo que se vive. Sin embargo, en esta mañana quiere el Espíritu del Señor cambiar nuestra mirada, darnos cuenta de la gloria, de la gracia abundante que hemos recibido y lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Pero hay algo más en aquella sociedad. Verso 15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Hay algo que se ha perdido. ¿Qué refleja esto? Ausencia de vergüenza y pudor. Esta palabra que parece vieja, ¿no? Para algunos. Pero yo me acuerdo que cuando tenía algunos años, algunos menos, y me daba vergüenza que por ahí me iba a bañar y mi mamá me veía sin camiseta. ¿No? Como que esas cosas se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque hoy vemos que pecamos hasta con una sonrisa en los labios, como que nada pasara. Se perdió el encanto del rubor. Ya la gente no se ruboriza porque no hay nada que los sorprenda. Por eso les decía, ayer venían y había chicos que estaban caminando cerca nuestro y los varones vestidos de mujer, pero
ni siquiera ropa casi. No hay vergüenza, no hay pudor. Yo no estoy juzgando a la persona, estoy queriendo atacar al espíritu que moviliza todas estas cosas. Porque hay que erradicarlas desde otro lugar, no es desde un punto natural, desde un pensamiento humano. Estos son cuestiones espirituales, son patrones espirituales que se van dando en las sociedades y en el mundo, de los cuales la iglesia de Jesucristo, vos y yo, tenemos la autoridad para erradicarlos. ¿Me siguen? Y esto es lo que produce la indiferencia, la riqueza de avergonzarse, de tener pudor, de tener un pudor moral, de saber que las cosas están mal y de qué vergüenza, ¿no? Esas cosas que miramos y que sabemos que muchas veces nos impresionan, pero que ya se han hecho algo común entre nosotros. Imágenes de hombres caminando semidesnudos y de mujeres de la misma manera, festejando y celebrando algo, y los niños mirando cosas que tal vez a su cierta edad no le tendrían que estar mirando, infectando su mente y sus pensamientos. Y no me agarra un espíritu de moralina. Lo que sí me agarra es no podemos quedar impávidos sin poder reaccionar frente a lo que está sucediendo. Entonces el verso 16 es el último llamado de misericordia de Dios y su análisis es desafiante y dice así: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora, ¿cuáles son las sendas antiguas? Ahora nos vamos a sacarnos esta ropa y nos ponemos las túnicas, ¿no? Como hace años atrás se utilizaban, ¿no? Los coros tienen que ser de tal manera. No, eso no es la senda antigua. Eso fue una moda de un tiempo, una época. La senda antigua tiene que ver con otras cosas. Es el viejo evangelio, el clásico evangelio. Es ese evangelio que yo me asusto cuando escucho algunas cosas por ahí, sinceramente me preocupan algunas modas que se están viniendo, porque resaltan más lo que yo soy de lo que Cristo es. Me preocupa escuchar en este tiempo que vienen hermanos a nuestra iglesia. No, pastor, ¿sabes que escuché uno que está allá? ¿Y qué decía el hermano ese? Y me cuenta, y yo estaba tan mal. ¿Y qué le dijo? No, es como que me exalta mi humanidad. Bueno, eso no, eso es la carne. Pero son palabras halagüeñas. Son palabras que animan tu pensamiento natural, pero fuimos llamados a cosas celestiales, espirituales y eternas. Nuestra vida es mucho más que aquello que vemos y tocamos y sentimos. Es lo que está escrito desde la eternidad hasta el día que Cristo venga a buscar, si la muerte no nos sorprende antes. Y tenemos una mente tan natural que nos lleva a tener una pasividad total. ¿Cuál es el viejo evangelio? Escuchaba algunas cosas como si de repente hubieran descubierto la iglesia, como si hubieran descubierto la última noticia de Dios y se ha levantado un profeta de una renovación y de una restauración tan fácil de hacer que a mí me sorprende. Recién aparecía como que si el viejo evangelio fuera una equivocación, como si la historia fuera un error, como si 21 siglos de vida cristiana de personas transformadas, bendecidas, cambiadas por el poder de Dios, fuera un error, una equivocación. Y nos dice el profeta Jeremías, no se equivoquen, a los noveleros de Israel, por favor, investiguen cuáles son las sendas antiguas. ¿Cuál es el viejo evangelio? ¿Cuál es la palabra de Dios? Y esto tiene algunos elementos. El primero, el pecado es una realidad que va en progresión constante. El pecado es una realidad que va en progresión constante. ¿Sí? Ay, no, pero mi Señor ya me perdonó. No estoy hablando de los pecados nuestros, que espero los llevemos al Señor, ¿no? ¿Los llevamos al Señor? Me refiero a una sociedad que vive el pecado más terrible de la desigualdad, la inmoralidad.
lo que se establece. Y se van ayornando pensamientos y pensamientos y pensamientos que lleva a que la sociedad sea dominada por una corrupción moral y espiritual. Dice Jeremías, en medio de una nación que no sabía acostumbrarse a vivir, solamente vivía por el autoengaño espiritual. Este es un espejo de nuestra generación, lo que está pasando hoy. Mucha religión, poca verdad, mucha emoción, poca transformación. Lo vuelvo a repetir, mucha religión, poca verdad, mucha emoción, poca transformación espiritual. Podemos explicar el pecado, pero no podemos pararlo. No podemos explicarlo, podemos marcar. El pecado mata, el pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado ensucia, el pecado te destruye la vida y destruye la sociedad. Entonces tenemos que tener una revelación clara con qué cosas vamos a seguir peleando en este lugar. No tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Algo muy organizado, y el diablo se va disfrazando y se va mutando y va cambiando y su poder se sigue manifestando y nosotros seguimos pensando, somos un pequeño pueblo muy feliz. Y fuimos llamados a extender el reino de los cielos en la tierra. Por eso el pecado es una realidad que corrompe, que mata. La desigualdad, cada vez hay más pobres. Y no me refiero a pobres solamente económicos. Uno dice, hay mucha gente en la calle, no, pobres intelectuales, falta de educación. Se llamará lo bueno malo y a lo malo se lo llamará bueno. Esto está en la Biblia. Hay muchos males en nuestra sociedad, hay familias que se están deshaciendo y han introducido leyes que están atando a la familia, cuando la familia es el resguardo de la sociedad. No hay sociedad sin familia. No hay sociedad si no hay familia. Dios, cuando creó al hombre, pensó en una familia. ¿Y qué nos afecta esto en nuestras iglesias de este tiempo? Que no estamos viendo a la iglesia como una familia. Estamos viendo a la iglesia como un lugar donde yo puedo ir a cantar simplemente, a satisfacer mis necesidades y luego no tengo más contacto con el resto de la gente. No me importa, no me interesa, me da lo mismo. Y ese no es el corazón de Dios. Somos familia. Vos y yo somos familia. Mirá al que está al lado tuyo, decirle, somos familia, somos familia. Luchamos contra el aborto, el control de la natalidad, el feminismo, que deja a Dios de lado. Pero es hora de levantar una voz clara, una voz certera en medio de la sociedad en la cual vos y yo estamos puestos por Dios. Y vuelvo a repetir, esto no es contra personas, no es contra personas. No peleamos con la gente, peleamos con los espíritus que dominan. Nuestra batalla no es física, es espiritual. ¿Amén? Los falsos profetas en los tiempos de Jeremías son un prototipo de los predicadores contemporáneos que ofrecen paz sin arrepentimiento, una gracia sin cruz y un evangelio sin santidad. Pero tengo una buena noticia. Jesucristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él vino por nosotros. Si estás en esta mañana, en este lugar, y si naciste en esta casa, tenés que estar más que feliz y agradecidos al Señor. Porque hubo alguien que derramó lágrimas para que conocieras ese evangelio que transformó tu vida para siempre. Y me aparece la frase de Zaqueo publicano. Lo conocemos a Zaqueo, ¿no? Cantamos en la escuela dominical. Zaqueo era un... ¿Cómo era? Sí, pero teníamos otra palabra usada. Un chaparrito, algo de eso. No es que seamos mexicanos, pero por ahí andaba.
Y lo teníamos a Zaqueo como el que estaba arriba del árbol cuando Jesús venía. Él lo quería conocer. No sabía quién era Jesús. Había escuchado de él. Y lo sorprendente de esta historia es que Jesús pasa, Zaqueo estaba arriba del árbol, y cuando Jesús pasa lo ve y lo hace volver. Le dice, baja, Zaqueo, que quiero hoy estar en tu casa. Así que dice un pastor amigo, bajó Zaqueo, la hermana Zaquea y todos los saqueitos para poder hacer una cena, un almuerzo ahí en la casa. Y entró a la casa. Y dice esto el texto. Entonces él descendió a prisa y él le recibió gozoso. Al ver esto, todos los que estaban ahí, los religiosos, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, Zaqueo era publicano, era cobrador de impuestos. Hasta extorsionaba a la gente. Pero ese no es el punto. El punto está que la visita de Jesús en la casa de Zaqueo lo transformó. Lo transformó de tal manera que Zaqueo devolvió plata. A ver si yo esta mañana te visita el Señor y te dice, devolvé la plata que debes. ¿Qué hacemos? Él tuvo tal convicción profunda de pecado que tuvo que reaccionar frente a la presencia de aquel que había entrado en su casa. No podía quedar inerte sin hacer algo. Hubo una transformación en la vida de Zaqueo. Los clásicos religiosos de aquel tiempo, los fariseos decían esto, paz, paz, paz a mi pueblo, pero él decía, lo señalaban, mirá, entró a posar en la casa de un pecador. Claro, porque Jesús vino a buscar precisamente lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Y el que se había perdido era el ser humano por causa del pecado. Por eso te digo que el pecado es una realidad que mata. Y cuando nosotros minimizamos esto, lo que estamos haciendo es decir, bueno, lo que Cristo vino a buscar no tiene tanto valor. Bueno, no importa, vale lo mismo un poco de acá y un poco de allá. No, Cristo te vino a buscar porque Él te ama. Porque Él te ama. Y Jesús dice, la salvación vino a esta casa. ¿No es tremendo? La salvación vino a esta casa. La salvación vino a esta casa. Cuando se abrió este lugar, la salvación vino a este barrio. La salvación vino a este barrio. La salvación vino a tu casa. La salvación viene a tus vecinos. No es poca cosa. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mi amigo, el amor de Dios no tiene preferencias. No tiene preferencias. Él ama a Zaqueo, ama a la mujer adúltera, te ama a ti, como ama a Pablo, como lo ama a Eduardo, como me ama a mí. Dios no tiene preferencias. Dios te ama y te ama y te ama y te ama y te ama. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Tú eres la preferencia de Dios. Y Él quiere en esta mañana salvarte. Quiere salvarte. Dios no te puede obligar a que seas salvo, pero Él lo insiste de tal manera para que le conozcas. Él lo insiste, te busca, te busca. Cuando leo la Biblia, una vez le hice una pregunta al Señor. Le digo, Señor, yo estaba leyendo algunos pasajes en la Biblia y digo, Señor, ¿cuánta paciencia con Israel, no? Cuando leemos la historia. ¿Cuánta paciencia con Israel? Y como que me agarró una especie de enojo. Digo, Señor, ¿cuánta paciencia con Israel? ¿Cuánto? Mirá lo que hicieron acá, mirá lo que hicieron acá, mirá lo que hicieron en la historia, mirá lo que siguen haciendo. Y el Señor con una calma me dice, ¿cuánta paciencia te tengo a vos? ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor, no? Nos gusta mirar lo que le pasa al otro sin darnos cuenta que el mismo amor y la misma paciencia Dios la tiene para con vos y para conmigo. Amén. Dios tiene una infinita paciencia que desea que conozcas la vida verdadera porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la senda antigua. Tengamos cuidado en este tiempo con tantos noveleros que están apareciendo, que confunden a la iglesia, que manejan la Biblia de punta a punta, pero para hacerla pedazos y para pervertirla, en el nombre de un Dios que no conocen, de un Salvador que niegan, de una sangre que rechazan y de un poder que han perdido.
Tengamos cuidado. Regresemos a la palabra, regresemos a la oración, regresemos a la oración, regresemos a la comunión de los santos. Pensemos, somos familia, somos pueblo. No necesitamos religión, necesitamos la presencia poderosa, salvadora de Jesucristo en nuestras vidas, no una religión. Porque eres la preferencia de Dios. ¿Qué es la senda antigua? Es el cambio de una persona que se encuentra con Jesucristo. Es una realidad. Me gusta el texto de Juan 9, 13, después lean en su casa Juan 9, 13 al 25. Hay una historia de un ciego que Jesús le da la vista con barro. Le hace así, recupera la vista. Pero ese no es el punto. El punto es que se acercan los religiosos de aquel momento y le dicen, van a la familia, le van a visitar a la familia y dicen, che, ¿cómo es el asunto de tu hijo? Y como el padre se estaba medio asustado porque los sacerdotes lo fueron a apretar, dije, no sé, pregúntenle a él. Y este ciego, que dice el Evangelio de Juan, no lo conocía a Jesús, no sabía ni quién era. Pero él estaba ahí, Jesús se lo pasó por el camino, ese día la misericordia estaba en el lugar correcto y Jesús le sana y le recupera la vista. Pero el ciego no sabía quién era. Entonces dice el relato, cuando le van a preguntar los religiosos, porque encima había sido un día sábado, porque Jesús rompió el esquema religioso imperante de aquel tiempo. Era más importante la persona que la estructura religiosa. Entonces dice, miren, yo no sé si es pecador, no sé. Lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. Lo que sí sé es eso, porque cuando nos encontramos con Cristo es una realidad que transforma nuestras vidas, no es algo religioso, no es algo superficial, no es algo momentáneo, es algo trascendente, supera, traspasa, nos pone otra vez en el lugar que Dios pensó para vos y para mí, nos establece en el reino y en ese reino dice, yo te hice nacer, entendí que ibas a nacer este día, en este año, a esta hora, porque tengo planes con tu vida, porque tengo sueños para vos, porque tengo algo escrito desde la eternidad para que cuando camines en este mundo, mi hijo te salve para los propósitos que son eternos. Por eso te ama tanto Dios. Por eso eres la preferencia, somos su preferencia. Este es el verdadero evangelio de las evidencias. Una vida sin Cristo no es una vida. Y dice otra vez Jeremías, paraos, miran los caminos, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso para vuestras almas. Dejemos de correr de acá para allá. No sé si acá pasó, pero nosotros en la pandemia veníamos toda la iglesia trabajando al Señor y éramos toda una familia y de repente vino la pandemia y cuando quisimos acordarnos nos quedamos más solos que Adán en el Día de la Madre. Y nos replanteamos, ¿qué hicimos mal? Y el Señor permitió ese estadio para que nosotros nos replanteemos cuáles son nuestras verdaderas bases espirituales. Dejemos de correr un poquito de acá para allá. Somos una sociedad que vive corriendo a la nada misma, buscando lo que no sabe para encontrar lo que no tiene. Párate a pensar, ¿qué es tu vida? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué tienes en tu vida? Alguien dijo así, tengo terror a la soledad, me encuentro conmigo mismo y ese encuentro me desespera. Este fue Sartre. Sartre murió solo, desesperado y amargado. ¿Qué tenés en tu vida? ¿Títulos? ¿Pergaminos? ¿Propiedades? ¿Papeles? ¿Renombramientos? ¿Y por dentro? ¿Qué hay? Paraos en los caminos y mirad. Yo me perdí tantas veces viniendo a Buenos Aires. Mi esposa se ríe porque veníamos y entrábamos a la 9 de julio, hace mucho ya. Después aprendimos.
y entramos a la 9 de julio y tenía que ir para el lado creo que era el Mataderos, y me iba para el lado del Bajo. Y daba vuelta en la rotonda y pagaba el peaje y volvía a pagar el peaje. Y el del peaje me veía y me decía, hola, ¿cómo le va? Me miraba porque, sí, soy yo, le decía. O sea, era una cuestión de, ¿no? Me perdía. Y hasta un día me acuerdo que vino un hermano a comprar una lámpara, se nos había quemado del proyector del cañón, no sé cómo. Ya son cosas un poco antiguas, ¿no? Y la vendían acá en un lugar y me acuerdo que estábamos parados caminando, dejamos el auto y yo iba caminando y de repente digo, no, tiene que ser por acá, tiene que ser por acá. Y bueno, entonces me di cuenta de algunas cosas, por lo menos 3. Todos los caminos parecen iguales. Cuando uno está perdido, yo digo, acá yo estuve. Me parecía que estaba por acá, ¿no? No sé si se perdió usted alguna vez. Yo me pierdo seguido. Cuando una persona está perdida, todas las religiones parecen iguales. La gente perdida no sabe el camino verdadero cuál es. Entonces yo estaba ahí. Lo segundo que pasa cuando uno se pierde o está perdido es que pierde el sentido de orientación, ¿no? Y sí, yo estaba por acá, yo ya recién vine por acá, ¿no? Así le pasó al pueblo de Egipto, al pueblo que salió de Egipto, estaba en el desierto y dieron vuelta y le pasó más o menos como nosotros, nos perdimos. Cuando una persona está perdida, está desorientada, no sabe por dónde encarar la vida, para dónde ir, está desconcertado por completo. Y lo tercero que pasa, porque yo me acuerdo que ese día que fuimos a comprar la lámpara, estaba buscando la casa y yo le decía a Pablo, un hermano me acompañaba, pero tiene que ser por acá porque... Y no, si la dirección, y no había en ese tiempo, ahora, ¿no? Está la amiga española que nos dirige. Y justo le pregunto a un hombre, le digo, una casa, ahí enfrente, me dice el hombre. Pues sí, yo estuve acá ya antes, pero no la había visto. ¿Por qué? Porque estaba desorientado, porque estaba perdido. Y lo tercero, necesitamos un guía. Necesitamos un guía. Mi querido, si estás perdido, tú solo no podrás salir adelante. Necesitas un guía. Necesitas alguien que te guíe. Y ese es el gran mensaje del Evangelio. Que quiere guiar tu vida al punto de que seas la preferencia y que sos la preferencia de Dios, pero que los planes divinos se puedan cumplir para siempre. Preguntad por la senda antigua. No preguntes qué hay de nuevo. Había un viejo dibujito animado que decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay de nuevo? Pregunten por el viejo evangelio. El evangelio que cambió a millones. Que sigue teniendo el mismo poder. La misma eficacia. Millones y millones de vidas transformadas a través de la historia por un testimonio de un hombre, una mujer, alguien que un día se determinó a obedecer la voz de Dios para cambiar la historia de un lugar. Quiero preguntarte en esta mañana, y que también te preguntes, ¿alguna vez te preguntaste, Señor, cómo conocerte más? Señor, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo tener paz? Andemos por ese camino. Comienza a caminar ahora mismo. No esperes a verlo todo. Solo caminá en obediencia, en fe, el paso de orar, leer la Biblia. No esperes que baje alguna revelación nueva porque no va a bajar. Está en las palabras, está en las Escrituras. Para poder caminar en este camino hay que hacer algo. Dejar de caminar en el que estabas caminando hasta ahora. Y caminar por el camino que Dios tiene preparado. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es el camino de muerte. Comenzá a caminar en tu vida cristiana. No esperes que baje un ángel para que comiences a caminar. Camina ahora. La salvación es una cosa sencilla. Es creer, obedecer y caminar. Creer que Jesucristo es el Señor, obedecer su palabra y caminar en fe. Los grandes misioneros
que salieron de nuestras filas, salieron sin ver a dónde iban y cambiaron la historia. Un día Dios llamó a Abraham y le dijo, ve a la tierra que te prometí que te daré. Y salió sin ver nada y Dios lo llamó su amigo. ¿Cuál es el resultado? Hallar descanso para nuestra alma. Hay mucho agotamiento en nuestra vida, agotamiento moral, familiar, espiritual, físico, psíquico. Estamos cansados, tensos, agotados, casi no podemos más de andar de acá para allá. Alguien me dijo un día, estoy cansado de vivir, sin encontrar respuestas, agotado. Y yo le di la única respuesta que le puedo dar. Descanse, reclínese en Jesucristo. Y te digo lo mismo en esta mañana, si estás cansado, cansada de caminar, agotado, agobiado, descansa, reclínate en Jesucristo. Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sé que hay preocupaciones, pero Jesús insiste, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Mas el pueblo dijo, no queremos, andaremos en nuestra manera de vivir. No importa, no me interesa. Yo quiero hacer y seguir viviendo como hasta ahora. Y así le fue. Sin embargo, millones que le dijeron que sí, todavía están gozando de las consecuencias. Mirémonos a nosotros mismos, ¿qué hemos conseguido sin Cristo? Es decir, en un momento cuando cantamos y adoramos al Señor, me vuelve a la mente la pregunta, ¿qué sería mi vida si no tuviera Cristo? ¿Cómo sería mi vida? Entonces está la respuesta, ¿por qué predico el Evangelio? Por el estado pavoroso de la sociedad en la cual vivimos, por el estado pavoroso de tu vida, porque Dios ha puesto en nuestro corazón la pasión de decirle a Él y que Él es amor, su misericordia, su perdón. ¿Por qué predico el Evangelio? Porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se perdió. ¿Por qué predico el Evangelio? Porque en esta mañana tú puedes ser salvo si no le conoces a Él. Él da descanso al alma que se encuentra perdida, agobiada. Él da descanso. Volver a las sendas antiguas es agarrarte fuerte de la palabra del Señor, de Él, la simpleza del Evangelio. No hay cosas complicadas. Pregunten por las sendas. No son las tradiciones humanas, sino que son los principios eternos de la palabra de Dios. La fe, la obediencia, la humildad, el amor. Dios nos llama a retroceder en el tiempo, sino a volver al fundamento moral y espiritual que nunca debió abandonarse. Nunca debió abandonarse. ¿Por qué predico el Evangelio? Porque en esta mañana hay oportunidad de salvación para tu vida.